Presidenta, gracias señoras y señores diputados, buenos días. Estoy aquí como es reglamentario para presentar el informe que entregué a principios de este mes al presidente de la Cámara, correspondiendo a las actuaciones, al funcionamiento, a los servicios prestados por el diputado del Común a lo largo del año pasado, el año 2014. Hemos seguido en la estructuración de este informe, lo he seguido en anteriores ocasiones, con alguna modificación que les voy a explicar el motivo de la misma, que está reflejado en la presentación, y que se refiere a las actuaciones del diputado del Común. Pensamos que habitualmente los informes se han centrado en el estudio de las quejas y la evolución y tramitación de las quejas, y que quedaba al margen otros trabajos desarrollados por la institución, y que creo que tiene importancia que se conozca porque se refiere no solo al personal eventual, y a los asesores o técnicos de la institución, sino también a todo el personal administrativo, porque en las oficinas del diputado común, que tenemos, como saben, abiertas en las 7 islas, actúan y se presentan numerosas personas que no terminan su intervención en una queja, que se trata muchas veces de consultas, de búsqueda de asesoramiento, incluso de descarga psicológica, digamos, de personas solas que necesitan comunicarse, que van a una oficina administrativa y no encuentran la acogida que ellos esperan, y entonces van a la institución y ahí formulan, se descargan, diríamos. Eso ocurre incluso con quien les habla, que muchas veces he recibido personas que tengo que al final reconocer que no me corresponde a mí actuación alguna ni traducción en quejas. No es porque no sea competente, sino simplemente porque escapa a todas las posibilidades de actuación mía. Si vamos a un ejemplo, y no voy a entrar en más detalles, hace unos días recibí a una cónsul de un país con una ciudadana de ese país, residente en Canarias desde hace 30 años, casada en los años 70 con un canario, se celebró matrimonio por una iglesia luterana, era en la época del régimen político anterior, los matrimonios no tenían efectos civiles, pero se registró en el Consulado General de España, en la embajada correspondiente en ese país, y le dan el DNI, le dan pasaporte, viene a España, y cuando va a renovar el DNI le dicen que usted no tiene nacionalidad española. ¿Cómo que no tengo nacionalidad española? Sí, aquí no aparece. Van al registro, el registro central tampoco. Sí, reconocen que ha habido un error y sin embargo le siguen denegándole a estas alturas la nacionalidad. Entonces va a iniciar un procedimiento de nacionalidad por residencia, pero en definitiva la cosa está en vías que ya escapan a las actuaciones del diputado común, y espero que cuanto antes pueda disfrutar esta señora que tiene la doble nacionalidad, porque vive y funciona y circula gracias al pasaporte de un país miembro de la Unión Europea, y no tiene las dificultades que tendrían ciudadanos de otros países. Bien, en definitiva, eso es lo que se refleja en la estructura del informe, que lo que se mencionaba en el capítulo 9, creo recordar, ahora lo hemos colocado como un nuevo capítulo, vinculado incluso completando la visión que luego se desarrolla de las quejas. El número de quejas, como ya se ha señalado, se ha incrementado hasta 1.648, y también es significativo resaltar cómo el número de quejas vivas ha descendido en relación con el informe del año anterior, el del año 2013. Sobre las quejas vivas puede haber siempre alguna confusión, y por eso que quisiera explicarles que en las quejas vivas no solo están las que vienen y proceden de ejercicios anuales anteriores, en ese sentido todavía quedan 3 antiquísimas para mí, que es el año 2009, sino que también entran como quejas vivas todas las que no han podido tramitarse porque se presentaron en los últimos meses del año 2014. En consecuencia, están en tramitación y obviamente aparecerán como vivas en el ejercicio siguiente, y hemos hecho ese esfuerzo de ir liquidando, archivando, tratando de resolver las quejas vivas antiguas, y en ese sentido se ha producido una disminución gracias al esfuerzo del personal de la institución. Otro punto a destacar, porque no me voy a referir al origen de las quejas, el origen territorial, las administraciones afectadas, dado que no hay variaciones sustanciales
respecto a los informes anteriores, dado que van destinadas fundamentalmente a la Comunidad Autónoma Canaria un 46%, a los ayuntamientos un 37% y un 6% a los cabildos insulares. En ese sentido, significativo decir que se ha incrementado el número de ayuntamientos que no han sido objeto de quejas, lo cual yo creo que si el año anterior habían sido 6 y que ahora sea 22 ayuntamientos los que no han tenido ninguna queja, pues indica una mejora de las relaciones en ese municipio, porque no puede decir que es que no saben dónde está el diputado común, porque si había quejas en años anteriores que ya estaba el diputado común y ahora han desaparecido, pues me parece a mí que algo habrá servido la insistencia de la solución de las quejas presentadas en ejercicios anteriores por los ciudadanos de esos municipios. Otro punto a resaltar, en mi opinión, es las quejas que se refieren a las resoluciones adoptadas por la institución. Las resoluciones, hay un total de 65, los cuales están resueltas 30, es decir, contestadas por el órgano administrativo correspondiente, no contestadas o no aceptadas, mejor, 10, y pendiente de contestación, pues 25. De forma que también en este último bloque hay que tener en cuenta que son resoluciones enviadas en los dos últimos meses o 3 del año pasado y que vendrán recogidas en el informe del año próximo, de este que estamos viviendo. En definitiva, que hay una aceptación aceptable de resoluciones que en el capítulo correspondiente podrán ustedes comprobar a qué áreas se afectan e incluso determinar qué consejerías o qué ayuntamientos tienen una mayor sensibilidad y reconocen que teníamos razón al resolver en una determinada línea. Las resoluciones en general se aprecia desgraciadamente un desconocimiento en muchos casos de las normas básicas de funcionamiento del procedimiento administrativo. Yo no culpo de ello a los políticos, sino culpo de ello quizás a la inadecuada formación de algunos funcionarios y que debería el gobierno correspondiente y la consejería intensificar la tarea de formación de los funcionarios, porque en unos casos afectan al ciudadano y en otros casos incluso afectan al cargo político, que por su inexperiencia, por su falta de formación, termina luego a lo mejor entre los tribunales sin que el cargo político tuviese razón o responsabilidad última. Es un tema que se ha acentuado con las jubilaciones de personal cualificado en la administración local, que no se ha podido cubrir por el bloqueo de la oferta pública de empleo. Espero que al haberse liberado esta sustancialmente este año, pues mejoren las relaciones y las respuestas, porque en materias como economía y Hacienda, especialmente Hacienda, es que hay cosas que ni siquiera se notifica, ni siquiera se convoca que haga usted un pliego de descargo, es decir, infracciones básicas, fundamentales, que lo que significaría el ABC de cualquier funcionario, pues que no se practica, no es que sea por directrices, sino que será por dejadez o por ignorancia. Es una cuestión que deben tomar en cuenta, que hay que mejorar la formación de nuestros funcionarios de todos los niveles, pero sobre todo a nivel de corporaciones locales, incrementado evidentemente en las corporaciones de población más reducida. Las quejas de oficio también hemos mantenido en un número similar igual al del año anterior, y afectan, y no voy ahora más que referirme a algunas de ellas, a temas que sobre todo en el área de Hacienda, como acabo de señalar, han supuesto actuar para ver y conocer por qué razón. Perdón, señor diputado, perdón. ¿Puede seguir? Gracias, presidenta. Decía que se ven distintas quejas que órganos de gestión, sobre todo de los cabildos, como los valora en el caso de Gran Canaria, que recauda en nombre de los municipios, pues carecen de esas mínimas formalidades a que he hecho referencia anteriormente. En este caso no son funcionarios, sino que es una externalización de los servicios,
y lo cierto es que generan distintas quejas. Por ejemplo, en materias de embargos de personas que son pensionistas por jubilación, no declaración por oficio, la prescripción o de la caducidad de los procedimientos, cosas muy elementales, pero que no se respetan por parte de esas instituciones o empresas públicas o consorcios. Igualmente, las exenciones en razón de la discapacidad del impuesto sobre vehículos de tracción que gestionan y que recaudan los ayuntamientos, y que igualmente se exige o no se considera una declaración con una persona que tiene pensión de discapacidad reconocida por el Instituto Nacional de Seguridad Social, y que le reclamen otro tipo de certificado, es decir, burocracia caprichosa que perjudica al ciudadano y que nos ha llevado a poner en marcha esa queja de oficio y a la correspondiente resolución. Lo mismo, había otras relacionadas con el IBI en un ayuntamiento importante, en relación con declaraciones de patrimonio histórico, no patrimonio histórico, edificios singulares, en el caso de Vegeta y Triana, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que también nos llevó a adoptar una queja de oficio. En materia de justicia ha habido problemas muy importantes en relación con las tramitaciones, la fase última de los expedientes de nacionalidad. Eso generó muchas quejas, principalmente en un juzgado de Puerto de Rosario, y que se ha aliviado, actuó y informó muy correctamente la magistrada o la juez de ese lugar, y como saben, salió en los medios, había colas de madrugada para obtener el reconocimiento al final, la concesión del pasaporte, porque era la fase final. Y eso se ha adoptado medidas a nivel nacional en favor de los registros y ha contribuido a que se desataje este problema que afectaba, aunque parece que en algunos municipios todavía sigue siendo problemático y que no se piden con la suficiente diligencia, ¿no? Otro, el tema en los informes en materia de justicia de los gabinetes psicosociales para los juzgados de familia que estaban tratando problemas de menores. Ahí ha habido incluso una cierta competencia entre Colegio Oficial de Psicólogos, los psicólogos funcionarios de la Administración de Justicia, y también hemos contribuido a que se desatascara. Está el tema afortunadamente resuelto. Y igualmente la tramitación de la declaración o la obtención de la declaración de justicia gratuita en Canarias. Teníamos quejas contra algunos colegios de abogados e incluso otras sobre procuradores, en un colegio de procuradores que nos hicieron ver la conveniencia de hacer una queja de oficio. Nos dirigimos a todos los colegios de abogados que existen en las islas, todos nos dieron una respuesta, y donde se centraba la problemática era en el Colegio Oficial de Santa Cruz de Tenerife, que no provincia, porque como saben que existe colegio también en La Palma, ¿no? Entonces ahí se estaban dando incluso listas de espera, se habían confeccionado con citas para determinar si tenía o no tenía derecho a como 7 u 8 meses. Y como consecuencia de la resolución y de la investigación que hicimos, el Colegio de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Abogados, ha adoptado reforzamiento del personal de tal manera que se ha agilizado notablemente y se han puesto al día, y como manifestación de esa magnífica colaboración que expresaron en sus informes, lo quería hoy aquí recoger. En materia de obras públicas, el oficio afecta sobre todo a los problemas que están vinculados a temas de expropiación forzosa, derecho de servicios públicos, pues hubo un problema que afectaba incluso a derechos fundamentales, como era un ayuntamiento que no permitía su ordenanza, la grabación y transmisión de los plenos
que se celebraba y un grupo municipal pues se dirigió al diputado común. Simultáneamente estaba, cosa que no supimos, un tema planteado en lo contencioso administrativo. Nosotros determinamos que el ayuntamiento tenía que levantar esas prohibiciones, un cierto rifirrafe, si cabe aquí el lenguaje, pero coincidimos nosotros totalmente con las sentencias no solo del juzgado de lo contencioso, sino porque el ayuntamiento recurrió ante la sala y la sala estableció el deber de facilitar la grabación. Y como había una situación hasta que hubo la sentencia incierta, pedimos a todos los ayuntamientos si había en sus ordenanzas alguna limitación, y algunos ayuntamientos efectivamente también tenían prohibiciones similares que fueron resueltas a partir o a través de esta queja de oficio que en materia de justicia o de servicio público, ¿no? En servicio social en general se notaba una falta de normativa en la regulación de los centros de acogida. Diríamos que son las personas marginales o calificadas de marginales sociales, los que pasan la noche en la calle, en fin, en sus distintas variedades, un tema que se concentra principalmente en nuestros principales centros urbanos, y estos centros de acogida que tienen establecidos, pues no hay una normativa ni de mínimo, ni de inspección, ni de control, y que nos dirigimos a la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno canario y también a esos ayuntamientos para que, adoptando una resolución que fueron aceptadas por todos ellos. En política territorial, también las quejas de oficio las hemos puesto en marcha porque hemos apreciado una inhibición general ante las obras ilegales por parte de muchos ayuntamientos, que esto es un tema que debe preocuparnos, y tanto nos preocupa que incluso hemos decidido, ante la distinta versión que de una obra ilegal nos hacía un ayuntamiento, la necesidad de que uno de los asesores del diputado común acudió allí, sacó las fotos correspondientes, porque nos daba una foto de la persona que presentaba la queja, nos daba unos informes que decía esta obra está acabada, el informe decía que estaba acabado, la queja decía que no estaba acabada, se hizo las fotos. Como consecuencia de todo ello, se pasó al Ministerio Fiscal y esta obra ilegal, y hoy, de casualidad, hoy está declarando ante el juzgado de Puerto de Rosario el alcalde correspondiente. Yo no sé si la responsabilidad será de este alcalde, del concejal o de anteriores alcaldes, es una cuestión que no me corresponde a mí de definir, pero sepan que el tema de las obras ilegales, que también generaron, como saben, otro tema que está pendiente en dos concejales de urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que se reflejó en el informe del año pasado. En materia de medio ambiente, hubo otra queja en relación con el empleo de herbicidas. Hay de todo en la viña del Señor, y hubo que preguntar a todos los ayuntamientos, que son 88 más los cabildos, que si en las carreteras, según fuesen municipales o no municipales, para eliminar determinados hierbajos o lo que sea, se empleaban unos herbicidas que algunos particulares consideraban peligrosos para la ganadería, para los ciudadanos. Total, que al final el informe dio un resultado más bien que se usa con mucho cuidado y que además es de uso poco frecuente. Bien, en cuanto a otras cuestiones que quisiera señalar aquí, era el de la falta de colaboración de parte de las administraciones. Hemos pasado, como saben, de tener un procedimiento interno nuestro, que ya me comprometí el año pasado ante el Pleno de la Cámara, a modificarlo. Lo hemos modificado y se ha puesto en vigencia el presente año 2015. Teníamos unas normas internas de funcionamiento que están descritas en el capítulo correspondiente, que otorgábamos o tardábamos 225 días entre el inicio de la tramitación de la queja y el archivo
de la queja, por solución, por haber llegado al límite de las posibilidades legales, porque no había recursos presupuestarios, en definitiva. Pues esos 225 se han reducido en las nuevas normas a 45, porque consideramos que si el ciudadano que viene a nosotros se queja precisamente de un posible fallo de la administración, nosotros no podemos ser una administración más deficiente que la que existe en los distintos niveles de la Organización Administrativa de Canarias. De manera que nos impusimos una corrección. Había insistencia en pedir vuelta, pedir informe, tiene usted tantos días para responder, no respondía, vuelta, hace nueva petición de informe, recordarle el deber legal de cooperar, finalmente deber de colaborar, y si no lo voy a declarar obstruccionista, etcétera. Todo esto daba lugar, como he dicho, a esa tramitación lenta, llegaba sumado todo ello a 225 días. Bien, a partir de ahora estamos intentando con la plantilla, con un esfuerzo mayor del personal, a reducirlo a 45 días. Pues bien, fíjese que recordatorio de deberes legales, como les decía antes, a las distintas administraciones públicas son 382 los que recogemos en este informe, que son aquellos que no remiten informes que hemos solicitado por lo menos en los 3 primeros meses. Pero luego pasamos a la obligación de colaborar con nuevo escrito, que son 118, que estos ya son los que pasan de 4 meses y que tampoco, si te vi, no me acuerdo, ¿no? Entonces, agotados esos dos recordatorios y obligación de colaborar, pues viene la declaración de obstruccionista y viene el pase a la Fiscalía. Declaración de obstruccionismo, el año pasado solo hubo una, el Ayuntamiento de La Oliva, y en cuanto paso a la Fiscalía, ha sido ese que les he citado, que hoy está tramitándose en el juzgado de Puerto de Rosario. La supervisión de la actividad administrativa. Ya es un capítulo en que se refleja las distintas quejas por las distintas áreas y la vida que ha tenido cada una de esas quejas que están recogidas, aparte de las que no lo están por su menor importancia, disponible en la página web de la institución. Yo debo empezar, como empieza el capítulo, por el tema de la dependencia. Como saben, el año pasado, entre los informes extraordinarios especiales, aparte del que ya vimos en la sesión anterior en esta comisión de los puntos de encuentro familiar, se hizo otro informe sobre el proyecto de ley de transparencia y especialmente tuvo trascendencia mediática y yo creo que efectiva el informe extraordinario sobre la dependencia en Canarias, que se tramitó en sesión plenaria en abril del pasado año. Recuerdo que incluso en el debate de Estado de la Nacionalidad también había habido resoluciones aprobadas por la Cámara, donde había un compromiso de incremento de las partidas presupuestarias destinadas a la aplicación de esta ley. Y sobre todo nosotros habíamos insistido en los informes del 2013 en que no solo era una cuestión de dinero, que era una cuestión de gestión, de que no había adecuada gestión. Afortunadamente, en el segundo cuatrimestre del pasado año se produjo un cambio en la jefatura de servicios del área de dependencia, impulsado por el director general, que me alegra encontrarlo hoy aquí como miembro de esta Cámara, y lamento que deje de ser secretario, director general. Bueno, ascendido brevemente a viceconsejero, pero lo lamento porque hace falta un buen director general. Hacen falta muchos buenos directores generales, pero en particular en un tema que afecta a tantos ciudadanos en Canarias. Bien, gracias a los diálogos constantes, encuentros y reuniones que hemos tenido, porque no nos limitamos a los escritos, sino también al teléfono, y sobre todo al contacto personal, bien mío personal o bien de algunos de mis asesores, los asesores del área, pues se produce esa decisión importantísima, colocando una persona muy competente al frente de los servicios, y eso ha generado pues un desatasco del gran número de quejas
sobre todo anteriores al año 14, y que afectaba en primer lugar al pago de las prestaciones a los herederos de personas que habían obtenido el reconocimiento ya de un programa individual de asistencia y que no habían fallecido, y que los herederos hacían años que estaban reclamando el pago de esas prestaciones, que se han liquidado todas el pasado año, lo cual es digno de señalar. Y igualmente las quejas que están, diríamos, al día, de forma que estamos tramitando quejas del año 2014, porque la mayor parte de las anteriores a ese año están ya todas archivadas por solución o por los motivos que se hayan considerado según la ley oportunos, ¿no? Pero básicamente por solución. De manera que ese es un tema en el que hay un avance que me alegró también saber en el debate de nacionalidad de este año, que no quiero salirme del año 14, de que va a haber una nueva asignación de recursos a distintas partidas presupuestarias como consecuencia de la política acertada de reducción del déficit del gobierno de Canarias, y cuya distribución no me corresponde a mí valorar, pero sí señalar que, según los medios de comunicación, no he tenido otra fuente de información, se consigna no solo para dependencias, sino también para otra de las áreas que sigue o han venido cojeando considerablemente, que es la Prestación Canaria de Inserción, la PCI. Como saben todos ustedes, porque ustedes son los que la han debatido y han aprobado la ley a finales del pasado año, ahí había unos plazos larguísimos de tramitación de la PCI. Después de superar esos plazos se encontraba o el nuevo solicitante o el que solicitaba prórroga, que tenía derecho a ello, por haber agotado la anterior prestación, con un silencio, no había respuesta, y especialmente cuando la partida presupuestaria se solía agotar en el mes de julio, pues la PCI no existía a efecto del ciudadano que reclamaba, como digo, o un reconocimiento nuevo o una renovación, una prórroga. Y en algunos casos hubo crédito extraordinario, me parece que fue en el año 2013, en el año 2014 hubo una modificación de crédito aproximadamente en el mes de julio, pero que fue insuficiente para las demandas de una sociedad en crisis, con una tasa de empobrecimiento, como sabemos todos, pues considerable, y ahora pues esa nueva distribución que me refería anteriormente, espero que ponga al día definitivamente en una prestación que, diríamos, de subsistencia para algunos miles de ciudadanos o de familias canarias, ¿no? En otras áreas, el tema de la vivienda sigue siendo un tema, en mi opinión, prácticamente bloqueado. No se sabe, no contesta. Sé que ha habido problemas vinculados a los convenios cuatripartitos, no partidos, cuatriadministrativos, perdón, de gobierno de la Nación, Ministerio de Fomento, gobierno canario, ayuntamiento y cabildo insular, y que toda esa tramitación de acuerdos para 4 años pues ha venido con retraso. Se firmaron los convenios hace pocos meses, a finales del año pasado. Los convenios ya con los ayuntamientos y cabildos pues ha sido ya en pleno 2015. Lo cierto es que los distintos programas que había en el área de vivienda pues no se han cumplido por falta de recursos presupuestarios o por dejadez, no lo sé, porque, como repito, lo señalo porque estamos en un momento crucial, dado que las jornadas nacionales que celebramos anualmente todos los defensores, tanto la defensora del pueblo de la nación como los autonómicos, que tenemos habitualmente en el mes de septiembre, se ha dedicado por decisión precisamente de la defensora del pueblo a la vivienda pública en España, y estamos ya, acabo yo de solicitar a la Secretaría General Técnica de la Consejería, y que se lo dirija a la directora del Instituto Canario de Vivienda, toda la información que nos requieren para esos trabajos, para elaborar la ponencia. Y va a haber un taller de trabajo en Santiago de Compostela primeros del mes de junio, y le he enviado la solicitud de este informe muy recientemente, y yo espero que la colaboración del Servicio Canario de Vivienda
porque es imprescindible para saber en qué situación estamos, cuántas viviendas vacías. Y ni siquiera facilitaron informes a través del año pasado, cuando hubo una polémica en la ejecución de los convenios de si se había ejecutado o no se había ejecutado por una y otra administración, defendiendo distintas posturas. Recibir la respuesta de todas las administraciones menos del Servicio Canario de Vivienda. En fin, es un tema que, como sé que ahora van a entregarse o a sortearse un día de estos las únicas viviendas públicas disponibles, casi polarizadas en 2 municipios de Canarias, se hizo pública la lista en enero, el plazo de rectificación de las listas febrero, sorteo para decidir entre personas que tengan los mismos puntos quién es la beneficiaria de esa vivienda, pero todavía ese sorteo no se ha producido. Bien, tema en cambio de Hacienda, como les decía que había habido también algunas quejas de oficio al respecto. Sepan que al igual que el año 2013, en el año 2014 hemos logrado que recuperen los ciudadanos, los sufridos ciudadanos, recuperar 132.500 euros de tasas o impuestos indebidamente recaudados, y afecta a ayuntamientos y a agencia tributaria o también a cabildos insulares. En definitiva, estamos concienciando y logrando que se respete la ley y que se funcione con eficiencia en esta materia. El capítulo de menor, sí. Bueno, en la supervisión, como verán, son las páginas más nutridas del informe. No voy a, si luego quieren alguna aclaración, por supuesto, se las daré, pero está ahí a disposición. Simplemente me he centrado en las más importantes con el fin de respetar el tiempo que se está concluyendo. El capítulo del menor, ya saben que el año pasado hubo un acuerdo, una declaración pública muy importante en el 50º de la creación de la UNICEF, y que estuvieron presentes en España. Aquí en esta misma institución se celebró la adhesión a esa declaración en favor de la infancia de todas las instituciones y administraciones canarias, lo cual ha sido muy importante. En esa línea nosotros habíamos trabajado ya con el ya mencionado punto de encuentro familiar, pero también hemos hecho una queja de oficio en relación con el funcionamiento de los parques infantiles, porque nos dirigimos a todos los ayuntamientos y solo el ayuntamiento de Agüime, solo, es el que tiene una ordenanza reguladora de los parques infantiles. Y nos dirigimos al gobierno canario con el fin de que establezca unos mínimos de control, de vigilancia, de información, de inspección, para evitar y reducir riesgos que cualquier día nos despierten desagradablemente con problemas mayores, ¿no?, que deseamos todos que no se produzcan nunca. Entonces, coherente con esa línea, también hemos iniciado, aunque eso será tema de informe el año que viene, una queja de oficio para saber el empleo de las ludotecas infantiles, que comienza a difundirse y también están carentes de todo tipo de regulación, y es necesario, porque el interés del menor, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, debe prevalecer sobre cualquier otro interés, y de ahí que hay que estar anticipándose a cualquier problema que pueda surgir. Si hubiésemos tenido recursos, habríamos hecho el magnífico estudio que ha hecho el defensor do Povo galego, que hizo una encuesta para los 80 y tantos mil alumnos de su sistema escolar, en primarias y secundarias, sí, que sobre el uso de móviles en casa, en familia, con la cooperación de la Universidad de Santiago, y llevó ese informe a las reuniones que tuvimos en Cardiff el pasado mes de junio, y nos ha facilitado la metodología seguida con la Facultad de Sociología y de Psicología de aquella universidad, porque se tiene ahí una información fantástica
sobre el tiempo que usan los niños el móvil en su casa, fuera de su casa, a qué edad acceden por vez primera a la edad media y era de 11 años, etcétera, ¿no? Y luego si lo ven en la sala donde están sus padres o están encerrados en su habitación, los padres viendo una televisión, pero el niño no se sabe lo que está viendo en el móvil. En definitiva, es una problemática nueva, propia del siglo XXI y de la sociedad de comunicación y de información, y también me gustaría que se pudiera a corto plazo efectuar un estudio al respecto. En cuanto al tema de menores, creo que la resolución, como ya dije, adoptada por la Consejería sobre el tema del plan de encuentro, de los programas de puntos de encuentro familiar, ha sido satisfactorio. Y únicamente vigilaremos que lo que nos dicen a veces la administración, que aceptan una resolución, efectivamente luego la cumplan, la ejecuten, porque también hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Por último, en el capítulo reducido, señalar que de las quejas tramitadas el año pasado y archivadas, por solución lo fue el 77%, y por no violación del ordenamiento jurídico, porque las quejas en unos casos tiene razón la administración, y como tal, si tiene razón, o si no hay dinero, pues no hay dinero, y hay que archivar o no mantenerla ahí eternamente esa queja, ¿no? El 23. De forma que yo creo que el grado de solución es aceptable y como tal lo menciono aquí. Concluyo con el capítulo económico, donde de nuevo hubo una reducción del 0,57% de nuestro presupuesto, y señalar que el Parlamento o la mesa del Parlamento ha adoptado el criterio de no aceptar remanentes para incorporar los presupuestos, como venía siendo tradicional, de manera que los presupuestos iniciales y los presupuestos finales prácticamente son los mismos. Nada más, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Ha consumido usted 36 minutos en su exposición. Voy a ser flexible con los grupos que intervienen, como dije al principio, ya que este es el único punto que tiene nuestra comisión, y por lo tanto, para un turno de preguntas.